Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, depende de cuándo estén escuchando esta videoclase que vamos a estar dedicando a Muerte de un viajante, la obra de 1949 del gran dramaturgo estadounidense Arthur Miller. Como ustedes sabrán, esta cátedra Historia del Teatro 3 no llega hasta mediados del siglo XX, ¿sí? Nos quedamos a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, lo que el historiador Eric Hobsbawm define como el hito, el evento que sería el final del siglo XIX. Él va a decir que el siglo XIX es un siglo muy largo, ¿sí? Porque comienza con la Revolución Francesa y culmina con la Primera Guerra Mundial. Él dice esto porque no está pensando el siglo en términos matemáticos, ¿sí? 100 años, sino lo está pensando como un proceso histórico. Y es verdad que el proceso histórico que comienza así con este gran hito, ¿no? Que es la Revolución Francesa de 1789, culmina en cierta forma, o sea, todas estas ideas que llevan a la revolución burguesa, ¿sí? A la revolución política burguesa, que vimos que estaba acompañada por una revolución en términos económicos, que es la revolución industrial, y una revolución en términos estéticos, que es la revolución romántica, el romanticismo. Esta triple revolución, todas las ideas que conllevaban y que están bastante bien resumidas por la Revolución Francesa, justamente como libertad, fraternidad y igualdad, que bueno, quienes conozcan un poco de la historia de este periodo, y bueno, y ustedes de tanto cursar conmigo ya conocen un poco de la historia de este periodo, van a saber que estos ideales no eran universales, estaban bastante condicionados en el contexto del imperialismo europeo del siglo XIX. Claramente los ideales de igualdad, fraternidad y libertad estaban bastante condicionados a que uno fuera un hombre blanco, occidental y cristiano, y nacido en Europa. O en su defecto en Estados Unidos, ¿no? Bien. Pero bueno, los ideales, ¿no? De este periodo que nosotros llamamos como la modernidad y que tenían que ver con esta idea de progreso, ¿sí? Las personas durante el siglo XIX piensan que están avanzando indefectiblemente y a pasos agigantados hacia un futuro mejor, que cada vez va a haber tecnología que nos haga la vida más fácil y vamos a tener conocimientos verdaderos sobre el mundo que nos van a hacer la vida más fácil y vamos a tener organizaciones sociales y regímenes políticos basados en la libertad y la igualdad que nos van a hacer la vida más fácil y más feliz. Y todos estos ideales llegan a un final abrupto, bastante catastrófico, con la Primera Guerra Mundial. Bueno, y este es mayormente el periodo de Historia 3. Arrancamos antes, arrancamos ya con los últimos estados absolutistas, con el estado absolutista francés, que bueno, es el que culmina en la Revolución Francesa. Pero llegamos hasta ahí, hasta la Primera Guerra Mundial, hasta un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Lo que a mí me gusta describir como esta Europa encantada de sí misma. Nosotros no llegamos a ver cuando sus sueños se destruyen en mil pedazos con las guerras mundiales. Pero todo este gran rodeo o este gran recordatorio de todo lo que venimos charlando a lo largo de esta materia va hacia un lugar, lo prometo, y es contarles que, bueno, si bien Muerte de un viajante está por fuera del periodo histórico que vemos en esta materia, ocurre que es una obra que está dentro de lo que este gran teórico del teatro nuestro, argentino, Dubati, comenta como la poética, explica, define como la poética abstracta del drama moderno. Nosotros ya vimos cómo el teatro y las ideas en torno del teatro evolucionan durante todo este periodo, desde el siglo XVIII hasta, bueno, hasta finales del siglo XIX. Nos estábamos quedando ya en las décadas de 1880, 1890. Avanza, digamos, hacia una
destrucción o una deconstrucción, si nos gusta más el término, o una crítica, que por ahí es el término que me gusta más, de los grandes géneros del teatro hasta el momento, que habían sido la comedia y la tragedia, para llegar a este nuevo género, este género moderno, que es el drama, que habíamos visto que era una combinación de los dos, pero no una combinación de los dos como la la tragicomedia barroca, que habíamos visto en el siglo de oro español, sino en el sentido de que es una historia seria, sí, no cómica, pero cuyos personajes son tomados de la vida real. La vida real entre inmensas comillas, ¿no? Ya vimos cómo todos los grandes dramaturgos de esta época y de épocas anteriores inclusive proclaman que su teatro toma de inspiración la naturaleza o la vida real y cómo tienen razón, digamos, no es que nos están mintiendo, sino que tienen distintas percepciones, distintas concepciones de lo que entienden por naturaleza, ¿sí? En este caso, en el caso del drama moderno, cuando hablan de la vida real o de la naturaleza, ¿sí? Solá, que es el gran ideólogo de una de las expresiones del drama moderno, que es el naturalismo, hace mucho énfasis en que las historias, los personajes, los contextos, los conflictos tienen que estar tomados de la naturaleza, ¿sí? Lo que en esta época y específicamente dentro de la poética del drama moderno se entiende como naturaleza, es el régimen de la realidad empírica cotidiana para las personas de esta época. Siglo XIX en el caso de los dramaturgos que estuvimos viendo en esta época, como Ibsen y Strindberg, y mediados del siglo XX en Estados Unidos, en el caso de Muerte de un viajante de Arthur Miller. Nosotros vimos que las poéticas anteriores, como el romanticismo, no buscaban que una obra de teatro imitara, ¿sí?, por usar el término aristotélico, el mundo como es, el mundo material, tangible, objetivo, mundano, dirían los románticos, sino que ellos permitían, y de hecho era sumamente importante que una obra de teatro fuera la expresión de la imaginación, de la percepción imaginativa de un artista. Y que en poéticas anteriores, de hecho, no se pretendía que la obra de teatro imitara la vida, sino que fuera una obra de teatro, con las reglas propias de una obra de teatro. En el caso de... la obra de teatro no tenía que fingir que no era una obra de teatro. Asumía su condición de arte y ponía en juego reglas que estaban bien establecidas. Ya vimos a Boileau, ¿no?, cómo establecen las reglas que rigen al arte, pero que no tenían por qué relacionarse con las reglas o las leyes de el mundo empírico por fuera del arte. En el caso del drama moderno, la obra por primera vez finge que no es una obra de teatro, hace un acuerdo, va a decir Dubati, un pacto con su auditorio, que si bien entra a un teatro, sabe que es un teatro, sabe que lo que está pasando es una ficción, va a fingir que no lo sabe, va a fingir incredulidad, se va a olvidar cuando apaguen las luces de que está en un teatro y va a hacer como que está espiando por la ventana de una casa algo que le ocurre a personas reales. Cambiamos de la mímesis aristotélica, ¿no? El teatro imita al mundo no como es, sino como podría ser o debería ser, a los clasicistas franceses que imitan en su teatro, el teatro clasicista francés, cambian esta mímesis a imitar el mundo como debería ser, y por eso plantean esta mímesis absolutamente idealizada, con personajes arquetípicos, y historias que buscan elevar al auditorio, presentarle un ejemplo moral elevado, a obras que imitan el mundo tal cual como es, ¿sí? Que vuelven equivalente el mundo ficcional de la obra de teatro al mundo real por fuera del teatro. Bien,
Arthur Miller, como Tennessee Williams, que lo vimos en clase el viernes pasado, pertenecen a la poética del drama moderno, escriben dramas modernos en su versión del siglo XX, de mediados del siglo XX. Y por eso los vemos en Historia del Teatro 3, si bien exceden nuestros márgenes, para ver qué pasa, ¿no?, con esta poética tan característica del siglo XIX cuando nos encontramos en el siglo XX. Ya habíamos visto con Dubati que de hecho el realismo, ¿sí?, el drama moderno, es una poética que está vigente hasta la actualidad. No dejan de existir obras de este tipo que se guían por esta poética. Con lo cual está bueno ver, comparar un poco qué pasa, cómo esta poética trasciende los límites del siglo XIX. Y una cosa también bastante interesante es que un autor y un crítico de la talla de Harold Bloom, que nosotros ya leímos algunos de sus trabajos sobre Shakespeare en Historias de Teatro 2, piensa a Arthur Miller como un hijo de Henrik Ibsen, ¿sí? Un hijo artístico, por supuesto, no biológico, pero sí él lo piensa bastante en este marco, como que Arthur Miller, cuando escribe sus obras, sobre todo las obras de este periodo, está fuertemente inspirado, o en los términos de Harold Bloom, angustiado, por la influencia de este gran maestro del drama moderno que fue Henrik Ibsen. Bien, bueno, esta es una cita que tomo de una entrevista y les pido disculpas por no tener una referencia más específica. No la leí, esta entrevista la descargué de internet hace bastante tiempo, ahora no recuerdo ni puedo recuperar de dónde. Y la traducción es propia, es una entrevista que leí en inglés en una página de internet y lo que hice fue ir seleccionando fragmentos y traduciéndolos, y de forma terrible para una persona que se dedica a la investigación me olvidé de anotar la referencia, así que bueno, desde ya les pido disculpas por no poder reponerla. En breve voy a intentar recuperarla y pasarles el archivo, o al menos el link, para que puedan verla en idioma original. Bien, en esta entrevista del año 1964, Arthur Miller habla de su obra, no de Muerte de un viajante específicamente, pero sí de su obra en general, de la obra de este periodo en el que se inscribe Muerte de un viajante, y dice: no será como si se estuviera contemplando una catedral o una colección de pinturas del siglo XVI. Será una obra que contenga todo el dolor de nuestra época. Me parece interesante, sí, arrancar con esta cita, porque es como ponen palabras de forma muy elocuente, como es característico de Arthur Miller, el problema del drama moderno, ¿no? Una obra que contenga todo el dolor de nuestra época. Ya vimos cómo Solá se defiende de las acusaciones que se le hacen al naturalismo, de regodearse en la desgracia, o de regodearse en la inmundicia, justamente porque presentan las obras naturalistas del siglo XIX solían representar conflictos que le ocurrían a personajes que eran de los estratos más bajos de la sociedad, y que eran conflictos muy atroces, vinculados, bueno, a la pobreza, al hambre, muchas veces tenían que ver con el adulterio o inclusive con el incesto, ¿sí? Eran cosas que la sociedad contemporánea del siglo XIX quería barrer debajo de la alfombra, y los dramaturgos naturalistas, o los novelistas naturalistas, lo sacaban a la luz del día. Y Arthur Miller, si bien por supuesto su obra no se inscribe dentro del naturalismo, que es una poética, es como una subpoética o una variante del drama moderno que es propia del siglo XIX y se queda ahí, sí toma esta idea de no solo presentar una época, ¿sí?, la época contemporánea, que eso ya vimos que era nuevo. Ni los románticos ni los clasicistas tenían ninguna intención en presentar la época contemporánea, digamos, en ser fieles reflejos de los conflictos de una época,
Pero no cualquier imagen que presente eso, un retrato de época, sino de el dolor. Eh, ya vimos cómo los autores que pertenecen a esta poética, si bien como Ibsen, toman la estructura de las pièces bien faites, de estas piezas bien hechas, que presentaban personajes tomados de la vida real, es decir, padres de familia, abogados, comerciantes, digamos, no héroes griegos, ni personajes mitológicos o del folclore como Fausto o Don Juan, eran personas que tranquilamente podían estar sacadas del barrio. Pero las obras, por un lado, presentaban a estos personajes de forma sumamente idealizadas. Sí, era un comerciante, pero si era un viejo comerciante seguramente era sabio y bondadoso, y el personaje que era malvado seguramente era ruin y miserable, y había una pareja de enamorados que, si bien no eran los enamorados de la comedia del arte, sí eran una muchachita y un muchachito encantadores, idealizados, simpáticos, que jamás cometían ninguna villanía y eran nobles hasta el final. Y todas estas obras tenían finales felices y reconfortantes que hacían que el público burgués, ¿sí?, que se veía reflejado en esos personajes que eran representaciones del mundo burgués, saliera muy feliz y muy contento con su sociedad y con ser parte de esta sociedad, y reafirmaba su propia ideología. En cambio, el drama moderno es una crítica a esa ideología, es una crítica a ese mundo burgués. Muestra su hipocresía y muestra sobre todo el dolor. Un dolor que, como dice Arthur Miller, si bien es universal, toma formas muy específicas. Entonces está bueno que las obras traten de representar esa forma específica que toma el dolor en esta época contemporánea. Y el dolor del siglo XX no aparece en una catedral, que es la imagen de la Edad Media, ni en una colección de pinturas, sino en el teatro, que habíamos dicho en clase, vuelve a ser, como no había sido en mucho tiempo, un lugar para discutir los conflictos sociales contemporáneos. Bien, Arthur Miller, por otra parte, nace en 1915, es hijo de una familia de inmigrantes judíos polacos, ¿sí? Lo cual es como bastante interesante, ¿no? Es parte de, de esto que tanto asociamos con Estados Unidos, ¿no? Con el discurso de Estados Unidos sobre sí mismo, como este lugar que recibió a todos estos inmigrantes llegados de Europa en las peores de las miserias, y que logran triunfar, logran hacer de Estados Unidos su hogar y establecerse y tener una vida digna, lo que alguno diría el sueño americano, ¿no? La familia de Arthur Miller es un ejemplo de este sueño americano. Son pobres, llegan de Europa, logran establecerse en Nueva York, y su padre tiene un negocio, una empresa textil bastante exitosa, ¿sí?, hasta la Gran Depresión de 1929, donde, bueno, como muchas personas en esa época, quiebra y es reducido a la pobreza. Con lo cual, la vida de Arthur Miller a partir de ese momento deja de ser la de un jovencito burgués de clase media y pasa a conocer toda otra faceta de la realidad, todo otro lado, otra cara de la realidad, ¿no? No me voy a detener mucho en la vida, ¿no?, en la biografía de Arthur Miller, pero bueno, digamos que él trabaja como era muy común en esta época, trabaja desde muy joven para ayudar a su familia y logra estudiar de forma bastante entrecortada y siempre manteniéndose a sí mismo con su propio trabajo, digamos, con lo cual su carrera es bastante forzada, no es algo que le saliera fácilmente, sino que todo el tiempo está trabajando de día, estudiando de noche y tratando de hacer una vida de su escritura, ¿no? Cosa que finalmente logra en 1947, cuando se estrena su primer gran éxito, que es la obra
All My Sons o Todos eran mis hijos, que no me acuerdo quién, pero una de las chicas lo comentó en clase. Em, Comentó en clase esta obra en relación con El pato salvaje de Ibsen, comparación que está muy bien porque el propio Harold Bloom habla de que esta obra, esta primera obra, el primer gran éxito de Arthur Miller, es una obra propiamente ibseniana, como que acá está bien clara la influencia del maestro. La obra de Arthur Miller, ¿sí? Estoy siguiendo a un autor que se llama Antonio Celada, ¿sí? Que piensa que la obra de Arthur Miller puede dividirse en tres etapas. La primera etapa es la que empieza con All My Sons, ¿sí? En 1947 y culmina con esta obra tan famosa, ¿no? The Crucible de 1953, que nunca me acuerdo exactamente cómo la traducen en español, pero no suele ser el crisol, que vendría siendo la traducción literal, sino que la traducción suele ser como los juicios de Salem o las brujas de Salem, porque justamente la obra se inscribe en un contexto histórico, ¿sí? Está escrita en 1953, pero remite, ¿sí? Al siglo XVII, a los juicios que se llevaron a cabo contra las brujas en la ciudad de Salem, también en Estados Unidos. Eh, y que es una obra que usa un contexto histórico para hablar del contexto contemporáneo, en el que el propio Arthur Miller fue llamado a declarar por el Comité de Acciones Anti-Norteamericanas, que ustedes recordarán porque lo vimos en clase, que en esta época, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, en Estados Unidos ocurrió algo que puede describirse como una caza de brujas, ¿sí? Pero en este caso quienes buscaban era a comunistas que pudieran estar infiltrados y operando en contra de Estados Unidos y a favor de la Unión Soviética. Como Arthur Miller había participado del Partido Comunista y como muchos intelectuales de esta época adhería a muchas ideas relacionadas con el socialismo y el comunismo, fue llamado a declarar ante el comité. Junto con, por ejemplo, Elia Kazan, que hablamos en clase, que era este director de cine que llevó a cabo la película de Muerte de un viajante. Muerte de un viajante de 1949 también es parte de esta primera etapa, ¿sí? Que es una etapa, es la etapa más ibseniana, si queremos, en la que Arthur Miller elige una crítica a su sociedad y especialmente esta crítica al sueño americano, ¿no? Este autor va a decir que durante este periodo el mal, la crueldad, la perversión están en la sociedad, pero no necesariamente en las personas, y como que la sociedad, el sistema social, las formas de gobierno, las formas de relacionarse entre las personas están mal, pero no necesariamente las personas son crueles, ¿sí? Sino que son llevadas a la crueldad por su contexto social. Arthur Miller va a tener después una segunda etapa que este autor Celada describe como una etapa ontológica que va de 1964 a 1968, ¿sí? Y que incluye obras como After the Fall o Incident at BK. Y que en esta etapa, digamos, él se va a empezar a preocupar justamente por la condición humana, ¿sí? Ahora el mal y la crueldad aparecen pensados de forma más existencial, ya como algo que es parte de la condición humana, o por lo menos esa es la pregunta. ¿El mal y la crueldad es parte de la condición humana? ¿Sí? Finalmente, la tercera etapa, ¿sí? Que comienza en el año 1973 y va hasta prácticamente la muerte de Arthur Miller, es una etapa mítica en la que, bueno, un Miller ya más maduro, ya maduro, piensen que nació en 1915, se recupera, comienza a recuperar y hacer una especie de crítica, pero sobre todo una reescritura de los grandes mitos, las grandes historias que habían o sea, sí, que habían formado parte de la cosmovisión occidental, europea y norteamericana hasta el momento, como por ejemplo, bueno, la Biblia, ¿no? Es como que un autor que empezó siendo profundamente un crítico de la sociedad culmina
volviéndose a esas grandes historias que están en la fundación de la sociedad. Pero bueno, no nos vamos a ocupar de esta última etapa, sino que vamos a volver a esta primera etapa, la etapa del Ibsen, del Miller más ibseniano, en el que se esgrime como un auténtico crítico de la sociedad, porque bueno, lo que estamos pensando es su gran obra, ¿sí? Muerte de un viajante, que se inscribe en esta etapa. En este primer momento, digamos, uno puede pensar que en sus obras, y también en Muerte de un viajante, la pregunta o el conflicto que se plantea Ibsen es... que se plantea Ibsen... que se plantea Miller, pero que de hecho es un conflicto que también se plantea Ibsen, que también está en Ibsen, y lo vimos, que es el de la libertad individual que también es una responsabilidad individual, o sea, la libertad viene con la responsabilidad, en contra de la sociedad, el bien común y la responsabilidad social. Nosotros vimos esto en Ibsen. Vimos que Ibsen siempre pone estos personajes que están en contra de lo que la sociedad espera de ellos, como por ejemplo Osvaldo o la señora Alvin en Espectros. Y bueno, y cómo la sociedad trata todo el tiempo de constreñirlos, de ponerlos en un rol que no es el que ellos quieren, ¿sí? Y vimos que Ibsen no tiene una respuesta al respecto. No, al final de sus obras no sabemos en realidad si está bien o mal ponerse en contra de la sociedad, querer romper con estos parámetros. Evidentemente, tal como aparecen en sus obras, estas reglas sociales, esta responsabilidad social, solo lleva a la destrucción de los individuos, ¿sí? A vidas llenas de angustia y incluso la desesperación, pero ponerse en contra de la sociedad y querer romper todas estas reglas establecidas también lleva a la destrucción de los individuos, como por ejemplo Osvaldo, ¿no? O en el caso del pato salvaje, mucho más claramente. Estas mismas ideas aparecen en esta primera etapa de Arthur Miller y también aparecen en Muerte de un viajante, ¿no? Este conflicto entre la libertad y la responsabilidad individual y lo que la sociedad espera de uno. Y donde aparece más claramente es en el personaje de Biff, ¿no? Tanto Willy como Happy son personajes que están profundamente sumergidos, ¿sí? En una imagen de la sociedad que no es necesariamente lo que la sociedad espera de ellos, tan claramente como en el caso de Ibsen, sino que es más bien como una idea absolutamente idealizada, valga la redundancia en este caso, de lo que la sociedad debería ser, que es esta idea del sueño americano, ¿no? Willy Loman no puede ver la realidad como es, ¿sí? No se puede ver a sí mismo como lo vemos nosotros, el público, como un individuo miserable, ¿no? Reducido a una vida miserable y angustiante y deprimente, a causa de haber querido todo el tiempo cumplir con lo que la sociedad esperaba de él. Él, hasta el último momento, ve que sus sueños son posibles y todo el tiempo está buscando las formas de realizarlo y no puede llegar a la sociedad como realmente es. En cambio, que es algo que va en contra de lo que habíamos visto con Solá, ¿no? Que él proclamaba que uno podía auténticamente conocer a la sociedad, conocer el mundo. Bueno, Willy es incapaz de llegar a ese conocimiento, a esa revelación, si se quiere. En cambio, Biff, él, siendo hijo de Willy, siendo criado como Willy, es un ferviente creyente del sueño americano, de que uno puede lograr el éxito, empezando de la nada, puede lograr el éxito, puede lograr la fama, puede lograr la riqueza y puede lograr algo que es del orden de la magnificencia, ¿no? No solo ser rico, sino esto, ser magnífico, ¿no? Y bueno, y en un momento pregnante de su vida, clave de su vida, este sueño se rompe y ahí Biff pasa a realmente poder percibir la realidad como es, ¿no?
Si bien no completamente, vemos que cuando vuelve a la casa de su padre, por momentos, porque por momentos, y podemos, porque es algo que es, por un lado es feliz, es creer que todo es posible, es feliz, es una idea feliz, y por otro lado porque lo lleva a estar en comunidad con su padre y su hermano. Por momentos él cree de nuevo en este sueño, pero después nuevamente cae en la realidad. Y su forma así de enfrentarse a esta decepción y a esta realidad tiene que ver con el orden de la libertad individual en renunciar a lo que se esperaba de él, que como hijo de la clase media, de la burguesía, vaya a la universidad, se reciba, se case, tenga una familia, tenga una casa, tenga un auto, tenga un perro. Un golden retriever, ¿no? Bien, la imagen de la felicidad y la estabilidad burguesa norteamericana, estadounidense, ¿no? Y Biff toma para sí la libertad de elegir otro camino, un camino que hace que su padre, o sea, profundamente decepcionante para su padre, que lo ve como un fracaso, pero que el propio Biff no lo ve como un fracaso, o no siempre lo ve como un fracaso. Está en la duda, por eso es un personaje del orden de los documentos humanos de Solá, ¿sí? Más que Hipólito o incluso que Don Juan, que si bien tiene un cambio a lo largo de la obra, eh, nunca, no se permite dudar como duda Biff, ¿sí? De sus propias ideas, del camino que toma. Pero bueno, acá vemos cómo aparece este gran conflicto entre el individuo, el sujeto, y la sociedad, la responsabilidad social. Bien, hablamos de Solá, y acá traigo una cita de El naturalismo en el teatro, que es, creo que es mi parte favorita del naturalismo en el teatro, y que suelo decir como, este es el fragmento Tengo un sueño, que es en donde Solá habla de el teatro como él se lo imagina. Él dice, no existe todavía un teatro naturalista, pero va a existir y va a ser así. Si este es el teatro del futuro, el teatro de los sueños de Solá. Y dice así, espero que se pongan en pie en el teatro a hombres de carne y hueso, tomados de la realidad y analizados científicamente, sin falsedad. Espero que se nos libre de personajes ficticios, de estos símbolos convenidos de la virtud y del vicio, que ningún valor tienen como documentos humanos. Espero que los medios determinen a los personajes y que los personajes actúen según la lógica de los hechos combinada con la lógica de su propio temperamento. Espero que ya no haya ningún tipo de escamoteo ni golpes de varita mágica que cambian de un minuto a otro las cosas y los seres. Espero que ya no se nos cuenten más historias inaceptables, que no se nos estropeen observaciones justas por medio de incidentes novelescos, cuyo efecto es el de destruir incluso las buenas partes de una obra. Espero que se abandonen las recetas conocidas, las fórmulas cansadas de servir, las lágrimas, las risas fáciles. Espero que una obra dramática, libre de declamaciones, de las grandes frases y de los grandes sentimientos, tenga la alta moralidad de lo verdadero, sea la lección terrible de una investigación sincera. Bien, uno puede decir entonces que Arthur Miller acuerda bastante con todo esto que piensa Solá sobre el teatro, ¿sí? Que el teatro sea la expresión de personajes reales, ya lo vimos, ¿sí? No solo son personajes que representan una clase social y están tomados en cierta forma de la realidad, en el sentido de que, bueno, Willy es un viajante, que es una forma de vendedor, ¿no? De hecho, en inglés es un salesman. Que nada, vive en un suburbio, en una gran ciudad, que tiene 2 hijos, está en ese sentido tomado, o sea, podría ser perfectamente cualquier vecino en un suburbio en Brooklyn, por ejemplo, en Nueva York, como por ejemplo el padre de Arthur Miller. Pero además de esto, que vimos que también estaba en el drama burgués del siglo XVIII, son personajes complejos, ¿sí? Lo que solaba decir son documentos humanos.
no son personajes que sean simples o que tengan una sola cara, sino que su carácter es de mucha complejidad, tiene muchos matices. Em, ya les comentaba, y de hecho se lo subí al aula virtual, un texto de una psicóloga que hace un análisis de la psicosis de Willy Loman. Es decir, que es un personaje que está tan elaborado, tan bien representado en la obra, que se le puede hacer un diagnóstico psicológico como si fuera una persona real. A ese nivel está desarrollada la personalidad del protagonista de esta obra, ¿no? Que por momentos es mezquino y es cruel, ¿sí? Pero que esa mezquindad y esa crueldad están justificadas, o si no justificadas, uno puede comprender, esa crueldad en Willy. Y que si bien es un personaje mínimo, y toda la obra lo están presentando eso como un personaje mínimo, una persona sin importancia, una persona perfectamente descartable, ¿sí? En esta sociedad tan cruel. Arthur Miller se molesta en revelarnos cómo una persona común, una persona sin logros, una persona con todas estas bajezas y toda esta mundanidad, sigue siendo una persona compleja, con sentimientos complejos, una persona que, como dice Linda, ¿no? Merece que le prestemos atención, merece nuestra atención, merece nuestra compasión también, ¿no? En ese aspecto voy a recuperar algo que dice otro autor, Irving Jacobson, que habla de Willy, ¿no? Y piensa y dice si se puede pensar muerte de un viajante como una tragedia. Se hace esta pregunta, ¿no? Y se va a responder que no. ¿Por qué no se puede presentar como una tragedia? Y dice porque Willy Loman no es un héroe trágico. No es un héroe trágico en el sentido de que no es un héroe introspectivo. Si bien vive en su propio mundo, rodeado por sus fantasmas, los fantasmas de su pasado, no es introspectivo en el sentido en el que es introspectivo Hamlet. Es decir, no es conscientemente introspectivo. De hecho, todo lo contrario. Incluso cuando está dentro de sí mismo, absorbido por el mundo de sus recuerdos, él no es consciente de que está absorbido en el mundo de sus recuerdos, ¿no? Está inconsciente. Y por eso mismo no puede pensar su propia desgracia, que es lo característico del personaje trágico. El personaje trágico tiene que llegar a un momento de anagnórisis, de reconocimiento. Tiene que, como Edipo o como Hamlet, enfrentar su propia desgracia, ser consciente de ella y ser consciente de cómo llegó ahí, ¿no? En muchos casos asumiendo que fue su culpa. Y esto no es algo que le pasa a Willy. Hasta el final, Willy no puede reconocer su propia desgracia, no la puede mirar de frente. Esto es muy fuerte y muy terrible. Yo creo que acá es donde reside lo que nos conmueve de esta obra, incluso en la actualidad, incluso si la sociedad que nos presenta no es nuestra sociedad, porque bueno, no somos norteamericanos de clase media, no somos estadounidenses de clase media, nuestra realidad social es completamente otra, y sin embargo nos conmueve, porque lo que nos conmueve es este personaje que a lo largo de toda la obra no es capaz de mirar de frente y reconocer su desgracia, su situación, el lugar en el que está. Hasta el final, hasta su muerte, ¿no? Su muerte que está en el título de la obra, Willy Loman piensa que sigue creyendo en el sueño americano, sigue creyendo que puede lograr el cambio, la transformación, la magnificencia. Sin reconocimiento, va a decir Jacobson, sin anagnórisis, no puede haber catarsis. Y esto por ahí es una pregunta que es interesante. ¿Hay o no hay catarsis en muerte de un viajante? No la hay por parte de Willy, que no puede reconocer su situación, él no puede hacer las paces con su destino, como Hamlet o como Edipo, porque no es consciente de su destino. Pero por parte del público, ¿no nos despierta la situación de Willy temor y piedad? ¿No nos hace preguntarnos si no estaremos nosotros como Willy
siendo incapaces de ver la sociedad, ver lo cruel que es la sociedad, reconocer nuestro lugar en esta sociedad. No sé, piénsenlo. En todo caso, algo clave que dice Solá, no en esta cita, pero sí en otros momentos del naturalismo en el teatro, y que es clave para la idea naturalista del teatro, es que el autor tiene que ser objetivo. Esto ya lo hablamos la clase pasada. Gustave Flaubert, que no es dramaturgo, pero sino novelista, creo que escribió obras de teatro, pero no, estoy segura que escribió obras de teatro, pero es famoso por sus novelas. Va a decir que en la novela realista el autor tiene que ser como el hilo que une un collar de perlas. Está ahí y es fundamental, pero tiene que ser invisible, ¿sí? Y Solá va a hablar directamente de la objetividad, porque para Solá el dramaturgo tiene que ser como un científico, tiene que ver su obra de forma objetiva, ¿sí? Para poder analizarla bien, analizarla con el auténtico ojo del escrutinio científico. Y por eso la obra no tiene que tener ningún compromiso personal con la obra. Y Arthur Miller va a decir exactamente lo opuesto, va a decir lo siguiente. Sí, es verdad que hay algo de mí y de mi vida en esas páginas. Tiene que haberlo. Conozco varios autores que se sienten orgullosos de estar fuera y por encima de lo que han escrito. Yo no lo estoy. En realidad, la búsqueda de un hombre consiste en encontrar en dónde participa de su propia vida, en dónde han sido tomadas sus decisiones y en dónde descansa su responsabilidad. Esto por un lado es muy interesante, porque bueno, ya vimos, lo dice el propio Miller, que él escribe sobre su vida, y por eso no podemos dejar de ver en Willy y en la vida de Willy por ahí una forma en la que Arthur Miller piensa su propia vida, ¿no? Y a su propio padre, cómo él llegó a Estados Unidos creyendo en el sueño norteamericano solo para terminar en la pobreza y en la ruina a partir de la quiebra, ¿no? Pero por otro lado, sí, es fundamental esto último que dice. En realidad, la búsqueda de un hombre consiste en encontrar en dónde participa de su propia vida, en dónde han sido tomadas sus decisiones y en dónde descansa su responsabilidad. Es como muy interesante para pensar Muerte de un viajante, esto que comenta Miller. Un hombre tiene que poder ver su vida y encontrar los momentos, ¿sí?, en los que fue auténticamente su vida, no en los que, como dice Solá, fue víctima de su crianza, de los valores que le enseñaron en su familia y de lo que la sociedad espera de él, sino los momentos en los que auténticamente tomó las riendas de su propia vida y tomó las decisiones importantes, porque en la toma de esas decisiones descansa su responsabilidad. Esto es algo que aparece en varias obras de Miller y muy especialmente en Muerte de un viajante, porque cuando Willy tiene todos estos momentos en los que es atrapado, ¿sí?, por su pasado, en cierta forma lo que hace es eso, estar mirando su propia vida y buscando este momento, el momento en el que tomó la decisión, ¿sí?, que tuvo la libertad de tomar la decisión que definió su vida para siempre. Y es también lo que le pasa a Biff, ¿no? Biff también en esta vuelta al hogar familiar después de muchos años se plantea su vida y trata de eso mismo, encontrar, tomar las riendas y tomar sus propias decisiones y asumir su responsabilidad. Que su vida no sea más el resultado de este evento en el que él descubre a su padre engañando a su madre, con lo cual se hace pedazos la imagen que él tenía de su padre y del el ideal de vida de su padre, que fue lo que determinó su vida a partir de ese momento, ¿no? Este momento pregnante. Y Biff en este momento en el que vuelve a la casa paterna, en el que trata de hacer las paces con su padre, está buscando esto, está buscando tomar las riendas de su vida, que su vida no sea determinada por este evento en el que él fue un espectador, ¿no? Este evento determinado por la traición del padre, sino auténticamente su decisión y su responsabilidad. Bien,
Eh, esta es una imagen de la primer puesta en escena de Muerte de un viajante y me encanta porque es muy clara, muestra de forma muy clara este ideal del drama moderno de que uno, que es el ideal de la cuarta pared transparente, ¿no? Que uno sienta que está viendo por la ventana lo que pasa en una casa. Bueno, en Muerte de un viajante se pone en escena un conflicto familiar en el que uno auténticamente está viendo lo que pasa dentro de una casa cuyas paredes son transparentes, ¿sí? Están marcadas en la escenografía, pero son transparentes. Los actores hacen como que en esos lugares hay paredes, pero no las hay, y entonces el público puede ver lo que está ocurriendo. Eh, y es bastante importante esta idea del drama familiar, porque ya vimos que es el núcleo del drama burgués. Los conflictos del drama burgués giran en torno de la familia, del dinero, de la familia y del rol del padre de familia, ¿no? Son como, estos son los problemas propios de la burguesía del siglo XVIII, del siglo XIX, lo vimos con Ibsen, y también del siglo XX. Muerte de un viajante es un drama familiar. Y este autor, Irving Jacobson, habla de los sueños familiares, ¿no? Que el gran sueño familiar es este, que es el ideal de vida de Willy que le transmite a sus hijos, ¿no? Y a su esposa, Linda. Eh, y este autor lo plantea de la siguiente forma, o sea, ¿cuál es el conflicto de los sueños de Willy? Y el conflicto se puede plantear como la siguiente pregunta, que es ¿cómo puede un hombre hacer de la sociedad su hogar? ¿No? Contrariamente a lo que veíamos en los personajes de Ibsen, que buscan romper con la sociedad para ganar su libertad, el problema de Willy es totalmente otro y es cómo hacer de la sociedad su hogar, o sea, cómo lograr que la sociedad me incluya y me acepte como mi familia. ¿Cómo puedo encontrar en la sociedad el, el respaldo, el apoyo y la comprensión que uno espera encontrar en su hogar? Eso es lo que intenta Willy, es el sueño de Willy, ¿no? Lograr hacer de la sociedad su familia. Y él lo ve, digamos, encuentra que él podría lograr esto si logra una transformación, ¿no? Este ideal o este sueño o esta promesa de transformación, que es lo que yo les había comentado como lograr la magnificencia, transformarse en un ser resplandeciente dentro de la sociedad a los que todo el mundo admira y quiere y acepta, ¿no? Así uno logra que la sociedad lo acepte y lo incluya como un miembro de su familia. A lo largo de la obra, Willy va a encontrar distintos ejemplos de esta magnificencia, especialmente en dos personajes destacados, que son su hermano Ben, ¿sí? Y Dave Singelman, que es este otro viajante, ¿sí? Que Willy comenta como su héroe, ¿no? Como el gran viajante que fue su inspiración para decidirse él mismo por esa profesión. Y que en la historia, ¿sí? Estos personajes aparecen, Ben aparece como un fantasma, como un fantasma del pasado. Eh, Son relatados, ¿sí? No aparecen realmente, sino que aparecen mediados por la narración y la imaginación y el recuerdo, un recuerdo que tiene mucho de no es un recuerdo objetivo, ningún recuerdo es objetivo. Está muy mediado por la perspectiva, la imaginación y los deseos del propio Willy. Y estos personajes aparecen mediados por la imaginación y el recuerdo y los sueños y los deseos de Willy proyectados en ellos. Y por lo tanto aparecen no como personas reales, sino como héroes míticos, ¿sí? Uno puede pensar en Willy como un total fracaso en contraposición con sus héroes, o también puede pensar que quizás Ben y Dave Singelman no tenían vidas tan exitosas y no eran auténticamente magnificentes, sino que así solo eran para Willy, ¿no?
y que por lo tanto su ideal era inalcanzable. Em, Ahora, que estos personajes aparezcan como míticos, ¿sí? Inalcanzables, hacen que alcanzar el éxito, alcanzar la magnificencia, sea absolutamente misterioso. O sea, Willy no sabe cómo estos personajes llegaron a donde llegaron. Porque... y no sabe si es un camino que él puede tomar, si él puede llegar por el mismo camino, porque no los conoce, son míticos, ¿no? Y es lo que lo lleva también a descartar y no darles ninguna importancia a otros personajes que él no percibe como magnificentes, ¿sí? A los personajes mundanos, realistas, a los que auténticamente son personas y no héroes míticos como por ejemplo Linda y Charlie, ¿no? Tanto Linda como Charlie quieren el bien de Willy, tratan de ayudarlo, pero no pueden porque Willy descarta inmediatamente cualquier cosa que le digan, cualquier consejo y cualquier ayuda que le quieran dar, porque ellos no son magnificentes y por lo tanto no lo pueden llevar a este ideal de transformación, a la magnificencia. Em, y bueno, y ahí está la desgracia, ¿no? Uno a lo largo de la obra se pregunta todo el tiempo por qué Willy no acepta la ayuda de Charlie, no acepta la ayuda de Linda. Y es por esto, sí, porque él siente que estos personajes, al no ser luminosos, no ser míticos, no ser magnificentes, en realidad no lo pueden ayudar, porque la única forma en la que lo podrían ayudar es llevándolo a esta transformación de la que ellos no forman parte. Em, en este momento terrible de la obra, en la que Willy charla con Howard Wagner, que es su jefe, pero especialmente es el hijo de su jefe, se ve muy claro, es muy terrible este momento de la obra, porque ahí Willy es enfrentado en varios momentos de la obra. Willy es enfrentado con la realidad. Se vuelve muy clara esta confrontación entre los sueños de Willy y la realidad pura y dura. En este caso, Willy va a hablar con Howard, ¿sí? Y lo que él le plantea es, tiene que ver con este sueño en el que la sociedad funciona como una familia y lo contiene y lo ampara como una familia. En una familia, la generación de los hijos, ¿sí? Como Howard, que es el hijo de su jefe, ¿sí? Que él lo tuvo en brazos, él plantea la relación de esa forma, ¿no? Como si fueras su hijo, porque él lo tuvo en brazos, él ayudó a elegir su nombre, y en una familia se espera que los hijos protejan al padre y lo amparen y lo ayuden en sus momentos de necesidad y de vejez, ¿no? Y Howard destroza este ideal de Willy en el que la sociedad es como una familia, demostrándole que para él Willy no es su padre, no tiene ningún compromiso del orden familiar con él, que es simplemente su empleado y un empleado prescindible, ¿no? Y entonces no solo no le da el aumento que Willy le pide, sino que, o no le da el puesto de trabajo que Willy le pide, sino que además lo despide. Lo terrible, sí, es que en este momento en el que Willy podría tener su anagnórisis, su reconocimiento y dejar de lado sus sueños y asumir la realidad, mirar auténticamente su vida y reconocer su lugar, reconocer su desgracia, no lo logra. No logra hacer las paces con su situación y sigue adelante en su mundo idealizado. El otro... voy a pasar la filmina. Esta, me gusta mucho la comparación porque es la casa de una puesta en escena que llevó adelante Mike Nichols en 2012 y que fue tremendamente fiel a la puesta original. Y esta así es como armaron la casa, ¿no? Bien clara esta idea de las paredes transparentes. Bueno, esta es la puesta original. Acá vemos a los actores y de nuevo voy a pasar para que veamos la de 2012. Uy, ¿qué pasó? Acá está. La de 2012
que es prácticamente igual hasta cómo están parados los autores. Y los actores, perdón. Bien, el otro sueño de Willy, si habíamos visto de este ideal de transformación y para lograr la magnificencia, ¿sí? Me gusta esta idea como de transformarse en magnificente, o sea, para llegar a la magnificencia uno llega a partir de la transformación, como que lo reviste todo como de una aura mítica, como Don Juan, ¿no? No hay una evolución, no hay un trabajo, no hay un camino, hay una transformación. Es inmediato. Y en el orden de lo mágico. La otra pata, digamos, del sueño de Willy, o de lo que él entiende como lograr que la sociedad lo acepte como una familia, como un hogar, es el ideal de síntesis y de unidad, ¿sí? Él tiene estos dos ejemplos, que son Ben y Singleman, ¿sí? Y él cree que los puede unificar, ¿sí? Que puede lograr la síntesis de el exitoso viajante, sí, que logra el éxito dentro de la sociedad, y de Ben, que se vuelve increíblemente rico y es un gran aventurero, un famoso aventurero, pero fuera de la sociedad. Willy cree que él, con su vida, puede lograr aunar los dos sueños. Puede ser rico y aventurero y al mismo tiempo vivir en la sociedad y ser reconocido por la sociedad como Singleman. Otros momentos en los que se expresa esta idea de síntesis y de unidad es en el deseo de los hermanos, de Happy y de Biff, de trabajar juntos y de volver a estar juntos y de volver a ser compañeros como antes, y en el ideal de la reunión familiar, que parece también como que quizás donde aparece más claramente es en Linda, ¿no? Es como el sueño de Linda, de que ahora que están los cuatro juntos pueden volver a ser una familia, que la familia que estaba fragmentada, rota, desperdigada, pueda volver a estar junta de nuevo y en esa unidad lograr el éxito, ¿no? Lograr tanto Biff y Happy piensan que en la unidad, sí, en esta síntesis, en esta conjunción de los dos hermanos pueden lograr el éxito, como Linda y en cierta forma Willy piensan que con la reunión de la familia finalmente van a poder lograr el éxito, que el problema estaba en que estaban separados pero juntos van a poder lograr que se cumplan sus sueños. Ahora, nada más terrible que comprobar que en este momento, si la obra transcurre en este momento en el que finalmente la familia se reúne, después de muchos años y después de una separación muy terrible, sí, que tiene que ver con este momento pregnante en el que Biff descubre la verdadera imagen de su padre, contrariamente a Willy, que se enfrenta, la sociedad lo enfrenta a que reconozca y rompa sus sueños, y no lo hace. Biff sí, al descubrir el engaño de su padre, se rompe esa imagen ilusoria. Y a partir de ahí la familia está separada y ahora se vuelve a reunir, pero contrariamente a lo que estaban esperando, ¿sí? Lo que estaba esperando Biff, que estaba esperando poder hacer las paces con su padre, lo que estaba esperando Willy, lo que estaba esperando Linda, estar juntos en el mismo lugar, en la misma casa de nuevo, bajo el mismo techo de nuevo, solo sirve para que sus diferencias aparezcan más claramente. Es otra forma en la que la sociedad se impone, ¿sí?, con toda su crueldad y toda su potencia para destruir los ideales ilusorios de los personajes. Esto es el otro momento clave de la obra, que es cuando Biff y Happy niegan a su padre, ¿sí? Todo pasa el mismo día, ¿sí? Willy se enfrenta con Howard, que rechaza esta idea de que la empresa, digamos, funcionaría como una familia, y abandona a Willy a su suerte. Y los propios hijos de Willy, con los que era auténticamente su padre, tenían una relación familiar, también lo abandonan. No lo reconocen, niegan que sea su padre. Y nuevamente uno espera que quizás en este momento Willy finalmente abandone sus sueños, entienda que no es posible, ¿sí?,
imponer su sueño a la sociedad. Que la sociedad no es una familia, que su propia familia no lo ampara y no lo contiene. Y que entonces su propia familia no es su hogar, no funciona como su hogar. Pero nuevamente Willy, que es tiene una esperanza sin límites. Es un soñador ante todo. No puede abandonar su sueño, no puede reconocer su situación, no puede mirar de cara, de frente a su desgracia. Encuentra de nuevo una salida con la cual vislumbra que finalmente puede llevar, puede cumplir con su sueño, cumplir con su ideal, lograr la síntesis, la unión y la transformación. Y es la siguiente. Ay, perdón, me había olvidado de esta cita. Bueno, la voy a leer al final porque es muy buena. Bueno, de nuevo, ¿no? Las dos puestas prácticamente un reflejo una de la otra. Esto era la cita que estaba buscando. El dinero del seguro, ¿sí? Del seguro de vida que Willy va a cobrar cuando muera, o sea, no, que Willy no, que la familia de Willy va a cobrar cuando muera, hace que la síntesis entre los valores de Ben y de Singelman parezca posible, ya que, al entrar en la oscura y desconocida jungla de la muerte, Loman podría hacer fortuna como diamantes y así volverse tan aventurero como Ben, pero en el mundo de rascacielos de Nueva York, que es el mundo de Singelman. Se imagina entonces que su funeral será tan masivo como el de Singelman, uno que va a dejar a Biff de piedra, y entonces, en un solo acto, Loman se esperanza con lograr la transformación, el éxito, la síntesis y la perdida unidad con Biff, ¿sí? En vez de enfrentarse a su situación, de ver de cara su desgracia, Willy nuevamente encuentra una forma en la que él vislumbra que puede volver su sueño realidad y que es su muerte, ¿sí? Con su muerte él va a poder lograr esta síntesis y va a poder lograr esta transformación, porque en su muerte, en este gran funeral que se imagina, finalmente la sociedad lo va a reconocer, ¿sí? La sociedad va a estar de luto por él, va a reconocer su lugar en la sociedad, lo va a amparar, ¿sí? Y entonces va a ser por un lado magnificente y por el otro lado va a lograr que Biff vuelva a verlo, ¿sí? Como lo veía cuando era chico. Dividido entre la indiferente habilidad de Happy para abandonarlo a su vida ilusoria, ¿sí? Y la cruel pero necesaria demanda de Biff por honestidad, Loman blande una esperanza forjada en la desesperación, que Biff podrá finalmente triunfar y volverse magnífico con el dinero del seguro. Pero su muerte no cambia nada. En cambio, implica que los frenéticos intentos de un hombre por hacer del mundo un hogar pueden destruir la viabilidad de su propia familia. Esta es la conclusión del texto de Jacobson y a mí me parece muy acertada, me parece una lectura muy acertada de la obra, muy interesante de la obra, que es, bueno, como Willy, arrastrado por sus sueños, vislumbra en su muerte la forma en la que Biff y Happy, ¿no? en que sus hijos van a poder lograr la magnificencia, y que finalmente no es así, ¿no? La obra nos permite ver el funeral de Willy y ver cómo sus sueños de magnificencia, por supuesto, no se volvieron realidad. Y acá me voy a permitir recuperar nuevamente a Harold Bloom cuando dice que la obra se llama Muerte de un viajante, ¿sí? Un viajante que en inglés es salesman, ¿no? De un vendedor, que es la profesión de Willy. La obra le niega su humanidad, solo lo conocemos, en el título solo aparece como, no aparece como persona, sino que aparece como representante de la sociedad, ¿no? Aparece como su profesión, el rol que cumple en esta sociedad, un vendedor.
Harold Bloom va a decir, si bien este es el título de la obra, eh, Willy Loman no muere como un viajante, no muere como un vendedor, sino que muere como un padre. Su acto final es un acto de amor por sus hijos. Y él dice que es este momento, o sea, el hecho de que Willy no muera como como un viajante, como un vendedor, sino como un padre, hace que la obra sea, no pierda vigencia, ¿no? El cambiar el énfasis de el lugar que ocupa en la sociedad al lugar que ocupa en la familia hace que la obra continúe siendo vigente en la actualidad. Que la desgracia de Willy, la tragedia de Willy, si queremos, siga siendo, siga siendo una tragedia que podamos comprender, que nos siga conmoviendo, que nos siga despertando, si queremos, temor y piedad. Finalmente, disculpen, ¿no?, que vuelva acá a este momento. Para terminar, voy a volver a esta cita de la entrevista de Arthur Miller. Oh, no, bueno, disculpen. Em, que me parece maravillosa la descripción que hace Arthur Miller de eh, este núcleo de la obra que es el dolor, del dolor de Willy y bueno, y del dolor de Biff y del dolor de su familia, de nuevo tomado de esta entrevista de Arthur Miller. Dice, bueno, Death of a Salesman, muerte de un viajante, nació de las imágenes de la futilidad. Aquellos mediodías de domingo cavernosos puliendo el automóvil. ¿Dónde está ahora ese automóvil? Y las ropas de gamuza cuidadosamente lavadas y puestas a secar. ¿Dónde están esas ropas de gamuza? La imagen de irse haciendo viejo, de que el tiempo va pasando y que tantos de los amigos se han ido y que los extraños en los puestos poderosos no te conocen o no conocen tus triunfos o tu increíble valía. La imagen de los ojos austeros de tu hijo mirándote públicamente y que nunca más estará bajo tu potestad y que nunca más regresará de su alejamiento y que nunca más recordará que has vivido para él y que has llorado por él y que por encima de todo la imagen de una necesidad más grande que la sed y que el hambre y que el sexo, la necesidad de dejar una huella en alguna parte del mundo, una necesidad de inmortalidad y, reconociendo esto, el saber que uno ha escrito cuidadosamente su nombre en un bloque de hielo en un caluroso día de verano. Bueno, esta es la imagen con la que Arthur Miller piensa su propia obra y que es una imagen muy fuerte y muy dolorosa. Por un lado, estas tardes de domingo puliendo el auto y las ropas de gamuza, bien propias de una época, de un espíritu de época, de esta clase media estadounidense de mediados del siglo XX. Y por otro lado, este dolor que ya no tiene que ver con una crítica a la sociedad o con un espíritu de época, sino que tiene que ver con la condición humana, que es esta necesidad que él describe como la necesidad de inmortalidad en los hijos, ¿no? El reconocimiento que uno espera tener en sus hijos y en sus seres queridos después de la muerte. Y esta metáfora maravillosa que es el reconocimiento, el saber que uno ha escrito cuidadosamente su nombre en un bloque de hielo en un caluroso día de verano. El reconocimiento que Willy no puede alcanzar, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por esta videoclase. Espero que les haya gustado. Trata de hacer justicia a una obra a la que no se le puede hacer justicia. Una sola lectura, una sola crítica no le puede hacer justicia porque ha demostrado ser un clásico y como todo clásico permanecer vigente. Así que bueno, nos escuchamos la próxima clase y espero que les haya gustado.